Le damos la bienvenida a todos nuestros usuarios a Sala de Prensa. Hoy con Mónica Montealegre hacemos o abordamos un tema preocupante para las mujeres. El panorama es cada vez más preocupante porque cada vez se conocen más casos en materia de acoso sexual, de acoso laboral, de acoso digital. Vamos a tratar de abordar un poco también de las implicaciones de este tipo de los diferentes acosos que puede sufrir una mujer, pero principalmente vamos a hablar hoy de esto partiendo de la situación que ocurrió con el presidente o expresidente ahora de Asobancaria, y eso con respecto a las recientes denuncias que se conocieron por parte de una de las funcionarias de Asobancaria, ¿no? Sí, señora, mire, vamos a hablar del caso que denunció María Clara Sarmiento y del cual conocimos más detalles. ¿Se acuerda que en algún momento se supo lo que había pasado, la renuncia, además que había presentado el que ahora es expresidente de Asobancaria? Sí. Pero recientemente, este fin de semana, para ser más exactos, conoció más detalles de lo que fue su denuncia, en donde ella cuenta y de alguna manera documenta también. Claro, porque entrega los chats, las conversaciones, muestra evidencia. Exacto, de lo que ella denunció como acoso cuando estaba trabajando y manejando las comunicaciones de esta entidad. Unos chats que, hay que decirlo, pues lo dejan a uno literalmente frío por la manera y sobre todo el tono en el que se iban generando esas conversaciones. Lo describe ella también, que no fueron conversaciones de un solo día, sino que se mantuvieron y se prolongaron durante el tiempo, y habla obviamente de las implicaciones que tuvo esto, no solamente para ella a nivel psicológico, sino también incluso laboral. Lo que representaba, claro, ya irse en contra de su entonces jefe, que era el Hernando José Gómez, el entonces presidente de Asobancaria, acusado por acoso sexual. Recordemos que este caso pues había sido archivado inicialmente, pero se reabre una vez más el expediente en contra de Hernando José Gómez. Pero mire, para hablar un poco más sobre este tema y el panorama de acoso para las mujeres en nuestro país, queremos darle la bienvenida a Sala de Prensa a Yamile Roncancio, quien es consultora en derechos humanos de las mujeres. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes para ambas y muchas gracias por esta invitación tan importante e interesante el tema. Interesante, tanto así, Aleja, que hablar de acoso sexual en el entorno laboral sigue siendo muy complejo, y a mí lo que me sorprende mucho, les tengo que confesar a ambas, es que todavía se habla incluso de unas líneas, unos límites en donde todavía no está claro cuándo hablamos de acoso y cuándo no. Esos chats que estoy segura y el artículo que seguramente Yamile también ya alcanzó a leer o conoció en el testimonio de la funcionaria, la persona que trabajaba en Asobancaria, ¿qué lectura le da a usted desde su perspectiva, además de mujer que ha estado liderando como todos estos temas de derechos y de protección de las mujeres? Bueno, digamos que como lo has manifestado, el asunto sobre el acoso sexual en entornos laborales viene explicándose de maneras, yo creo que no muy concretas, y la información entonces se ha vuelto muy difusa y no se entiende exactamente si el acoso sexual es un acoso laboral, si el acoso laboral puede ser un acoso sexual. Y aquí lo primero que tenemos que decir es que el acoso sexual, gracias a la lucha de muchas mujeres desde el 2008, es un delito, y es un delito que no solamente se da en entornos laborales. En este caso concreto, evidentemente se da en un entorno laboral y cumple con todos esos requisitos de los que ya vamos a hablar, que nos exigen no solamente la tipificación en el delito como tal en el Código Penal, sino adicionalmente con lo que ha venido desarrollando la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo preocupante? Que son muy pocos los casos que han llegado a la Corte Suprema de Justicia, y por tanto no hay una línea clara, y como siempre ocurre cuando se trata de los delitos contra las mujeres, siempre se pone la sospecha sobre las mujeres. Entonces, ¿qué hizo para merecerlo? Es que de pronto ella le prestaba atención y demás, y nos quedamos en debates sociales en los que se culpa o se juzga a la víctima y poco pasa con los victimarios. La buena noticia es que pueden pasar estas cosas y es que se desarchiven casos y se lleven adelante por los delitos concretos, y que nos permita abordar como sociedad esto, que es una problemática histórica. O sea, ahora lo hablamos más, lo cual es muy bueno. Que salgan tantos casos, créanme que es muy bueno, porque eso quiere decir que estamos rompiendo el silencio, pero se necesitan más claridades para que más mujeres, si lo quieren, tomen la decisión de denunciar.
Y ese tema de romper el silencio es muy importante que se hable, sobre todo cuando uno está en medio de un contexto laboral que es mucho más difícil, precisamente por las consecuencias que podría tener ese tema, como por ejemplo que uno termine quedándose sin trabajo, que es terrible porque afecta pues la economía de la mujer, la economía de su familia, etcétera, y por eso seguramente muchas mujeres tratan como de quedarse calladitas, de darle manejo al tema, pero yo creo que es clave que podamos hacer esta conversación también un poco más pedagógica, es decir, ¿cómo podremos, Yamile, desde su experiencia, enseñarle o indicarle a las mujeres en qué momento reconozco yo que yo estoy siendo víctima de acoso sexual en mi trabajo, en qué momento inicia, es decir, cuál es, como usted decía, como esa línea que se cruza entre, por ejemplo, no sé, un piropo de un compañero de trabajo, de un jefe de trabajo, cuando ya se convierte en un verdadero acoso sexual? Bueno, lo primero que tenemos que partir es que las relaciones laborales están dentro del marco de una empresa en el que hay unas relaciones personales pues que se tejen, pero que no tienen que estar atravesadas por manifestaciones sobre el cuerpo, sobre intentos de conquista, como les llaman, o de pretendientes entre compañeros. Se ha venido normalizando mucho en nuestro país y eso, créanme que en otras latitudes ya es absolutamente inaceptable que entre compañeros de trabajo se hagan este tipo de comentarios. Y estoy hablando entre mujeres, entre hombres y pues digamos entre personas de diferente sexo. Ya cuando se vuelve además de todo reiterativo, repetitivo, que sean comentarios que no solamente van dirigidos al cuerpo de la persona, sino que además esa persona, en este caso una mujer, manifiesta de todas las formas que ella considere necesarias el rechazo. Eso quiere decir, ha dicho la Corte, el silencio, la evasiva, apartarse, un no, apartarse de los lugares donde está esta persona, se deben entender, lo dijo así la Corte, como un rotundo no. Y cuando hay un rotundo no, estamos hablando de que esa persona no desea de ninguna manera tener un relacionamiento sexual con esa otra persona. El acoso sexual tiene como finalidad, como delito, que una persona o una persona para beneficio de un tercero hostigue, acose, persiga a otra con una finalidad de índole sexual no consentida, que yo siempre le agrego no deseada. Es decir, que esa persona quiera mantener relaciones sexuales con otra que no lo quiere, y cuando hablamos de querer tener esas relaciones sexuales no es tenerlas, porque ahí ya pasamos a accesos carnales violentos. Y ahora también ha dicho la Corte, y es muy pertinente con este caso por los chats, que ya no se entiende que los relacionamientos sexuales sean solamente físicos, sino que se entiende también estas propuestas o estas insistencias a través de la violencia digital. Entonces, se es víctima de acoso sexual cuando se reciben comentarios, propuestas, ofrecimientos, intentos de solicitar favores que se conocen como favores sexuales, de dar prebendas en una situación no consentida por parte de una persona con la que hay una relación asimétrica de poder por muchas razones, por sexo, por posicionamiento social, por posición militar, por posición laboral, y cuando esto es reiterado, por eso se llama acoso, hostigamiento, persecución, porque es reiterado, entonces se puede configurar este delito como tal. Bueno, esto nos lleva a ubicarnos en ese escenario tan complejo, como lo decía Aleja, del entorno laboral. Yo quiero devolver un poquito al caso del que estábamos hablando inicialmente, el de María Clara Sarmiento, porque las dos me imagino que también vieron la carta que pues se conoció en su momento que había escrito Hernando José Gómez, justificando, digamos, su actuar en medio de este acoso que denunciaba María Clara Sarmiento, y decía él, y lo voy a decir entrecomillado, digamos, ella denunció que la había besado, y él, digamos que en su carta lo que dice es que fue espontáneo, no premeditado y sin intención de ofender, que intentó varias veces disculparse y que de alguna manera pues no pensó que pudiera ofenderla. ¿Cómo es posible? Y es la pregunta. Pues, la denuncia. Que a este punto, este tipo de acercamientos, porque lo decía Yamile, no solamente se da a través de chats, pero también a través, ya luego cuando ya pasa a lo físico, todavía existen este tipo de argumentos en donde pareciera haber una excusa para no entender que se trata de un acoso, y un acoso directo, o cómo lo ve Yamile.
Sí, total. Digamos, este tipo de excusas por parte de las personas, de estos hombres que han sido investigados por este delito, surgen de unos estereotipos que como sociedad no hemos logrado desmontar. Entonces, a las mujeres les gusta que les insinúen, a las mujeres les gusta que les coqueteen, ¿cómo es que dicen? El hombre propone, la mujer dispone, el hombre se tiene que arriesgar y adicionalmente esta creencia de que las mujeres siempre quieren tener o queremos tener relaciones con personas que tengan mayor poder, como es el caso pues de este señor y el poder que tenía. Entonces, se articula eso en la mente de quienes toman estas decisiones y aún a sabiendas de que esa persona no quería, que le había dicho que no, insiste porque piensa que la insistencia puede llevar a un sí. Y no le importa si finalmente ese sí se da por miedo, por el miedo profundo a perder su trabajo, a que se dañe su reputación, a ser agredida en mayor medida. Entonces, son unas justificaciones pues absurdas que lo que denotan es que no hay una intención de comprender que esto es violencia y que no importa si es muy pequeñita para él, pero para esa mujer es gravísimo y toda su vida va a tener una recordación lamentablemente en relación con eso. Entonces, no importa si esa actuación se demoró una milésima de segundo o un segundo, el hecho de que haya sido no deseada atenta contra la integridad, la libertad y la formación sexual, que es justamente esos bienes jurídicos que protegen estos delitos que están consagrados como el acoso sexual. Cuando se interfiere con estos tres derechos, con estos tres bienes jurídicos, el Estado tiene que sancionar. Y como no había venido siendo sancionada, y desde el 2008 hasta la fecha se hablaba, pero muy por encima, estábamos en un clima de impunidad perfecto para que ellos siguieran haciendo esto. Por fortuna, ese clima de impunidad está bajando y va a ser posible pues llevar estos casos ante la justicia. Ujú. Y es que esto me recuerda, Aleja, también que, digamos, en el relato que hacía, en este caso, María Clara Sarmiento, Sí. ella contaba que, y digamos, volviendo a lo que nos estaba explicando Yamile, a que en el momento ya del trabajo, digamos, si uno se pone en los zapatos de ella, ella decía, yo lo que hice fue contarle a un compañero. Y ella dice, le conté a un compañero, le comentaba lo que me estaba pasando y él incluso le daba como ciertos consejos para evitar verlo, no cruzarse con él, pero se vuelve un punto, llega un punto en el que es inmanejable y queda la mujer también como en ese momento a quién más No le saber digo, qué hacer. qué hago, a quién más Claro. le digo, cómo manejo una situación de esta, se lo digo a alguien de confianza, porque además es muy complejo de manejar en un entorno laboral. ¿Y qué hago después? ¿Cómo no me quedo? ¿Cómo qué puedo hacer y qué está en mis manos hacer para que esto no siga pasando? Y como decía Aleja, para que no me quede sin trabajo, porque además estamos hablando acá de un tema también de líneas de poder. ¿Qué hacer ahí, no? Claro, esa es la pregunta que le transmitimos a Yamile, justamente qué hace una mujer en ese caso en medio del temor de denunciar. En este caso, pues María Clara fue valiente Sí. y pues su denuncia le costó el cargo al señor Hernando José Gómez, a este economista, pero bueno, es verdad que proceso largo, uno ¿no? duda mucho porque Sí. sobre todo también en medio de todo el proceso hubo un caso de revictimización que ella incluso denunció por el hecho de la archivación pues de la investigación contra el expresidente de Asobancaria por el caso de acoso sexual, que eso fue para el año 2023 en marzo, que se reabre el caso, pero pues la situación que tuvo que vivir mientras tanto María Clara fue bastante tediosa para poder, digamos, como hacer ver la situación que estaba viviendo en su trabajo. ¿Qué hacer entonces, Yamil? Bueno, lo primero y lo más importante en estos casos cuando hablamos de un entorno laboral es recordar que hay un empleador, que hay unas empresas que varios años lleva diciendo la Corte Constitucional tienen unas obligaciones. Con la sentencia T-140-2021 que le invito a leer a todos los empleadores, a todas las empresas, quedan estipuladas que se tienen que crear unos protocolos de atención específica para las víctimas de violencia contra las mujeres e incluso adolescentes y las niñas en casos de violencia sexual y otros casos que se puedan presentar. Esa sentencia se deriva del caso que ustedes recordarán de una periodista en un periódico de Antioquia. Entonces, lo primero es que para que las mujeres puedan denunciar, tienen que tener un ambiente de confianza. Si la empresa no da un entorno de confianza, si no tiene los protocolos que tiene que tener por ley y si no se observa que toda la planta
de personal es absolutamente intolerante a todas las formas de violencia contra las mujeres, va a estar presa de ese miedo porque no va a haber a quién acudir ni qué eco encontrar, sino más bien el riesgo de que sea burlada, no le crean ni demás. Y de otro lado, y lo decía la Corte en un reciente fallo de un caso en el que un abogado acosaba a dos de sus compañeras en Bucaramanga, es que es importante que las personas que rodean, fíjense cómo acá ella le contó a un compañero, ¿qué hacen esos compañeros? Es decir, las personas no pueden simplemente observar cómo pasa la violencia sin que intervengan. Hagan de cuenta que es lo mismo que si estuviéramos viendo a alguien que está golpeando a un niño o a una niña. Cualquier persona intervendría. Esto es exactamente lo mismo. Es violencia y es una violencia gravísima y si no intervenimos, pues las mujeres también se quedan solas. Y si ya en el momento deciden denunciar, entonces es muy importante que el Estado le brinde a las víctimas de violencia sexual unas representaciones judiciales de calidad, gratuitas, rápidas, sin revictimización y que por supuesto en el sistema judicial se fortalezcan a los funcionarios para que no apliquen estereotipos de género cuando toman estas entrevistas y cuando adelantan los procesos. Porque la verdad, estos procesos se demoran tanto por esa cantidad de estereotipos y no solamente pasa en los casos de acoso sexual, que podrían ser mucho más cortos, sino en otros casos como accesos carnales violentos. Entonces, digamos que son muchos puntos de la sociedad que tienen que confluir y, por supuesto, lo que hacen los medios de comunicación es vital. Cuando las personas escuchan muy habitualmente estos temas, la ruta, los procedimientos sobre los estereotipos, pues le estamos indicando a la sociedad qué no hay que hacer y que ya es absolutamente inaceptable, que siempre ha sido inaceptable, pero no se hablaba tanto sobre eso. Sí, no se hablaba tanto sobre eso y también importante que hablemos sobre el peso que tienen las pruebas, ¿no, Yamile? Porque digamos que en su momento se conoció el testimonio, pues cuando lo que se alcanzó a saber, la denuncia que se hizo, la renuncia, pero ya meses después conocemos las pruebas, los chats, el cómo se fue de alguna manera documentando. ¿Qué peso tienen estas pruebas, sobre todo, y si una mujer que además está siendo víctima también de acoso, tiene que estar pensando también de alguna forma en qué pruebas va a estar recolectando para sustentar, que además la pone en una posición bien compleja, pero que de alguna manera se vuelven fundamentales ya cuando esto va pues a manos de la justicia? Sí, efectivamente. Lamentablemente, cuando uno es víctima de violencia sexual, y lo digo por una experiencia propia, casi que se vuelve en investigadora de su propio proceso. Y es una carga muy pesada en la cual no puedo hacer otra cosa sino expresar mi profunda solidaridad con ella y con todas las víctimas que nos puedan estar escuchando. Pero como lo dices, es sumamente importante. En casos de materia sexual, la corriente que ha venido teniendo Colombia durante bastantes años es que se tiene que flexibilizar la prueba, ya que estamos frente a una violencia contra las mujeres y violencias basadas en género. Eso no quiere decir que las personas que están siendo procesadas vayan a tener menos derechos. Lo que quiere decir es que las pruebas tienen que ser valoradas por parte de los jueces e incluso de la fiscalía para ejercer la acción penal de manera flexible y entendiendo el contexto en el que nos encontramos las mujeres. ¿Cuál es ese contexto? El contexto de la presión social, el contexto del miedo, no sé en el caso de esta víctima, pero víctimas de acoso sexual en ambientes laborales que están casadas, que tienen hijos, que sienten mucho miedo de la exposición social, incluso la violencia digital, que no solamente se da como, por ejemplo, con envíos de estos chats, sino con esos likes y comentarios repetitivos en las fotos que, por ejemplo, puedan subir en sus redes sociales y tienen valor probatorio. Lo más importante es que se pueda efectuar un ejercicio de corroboración, así se llama, que viene del derecho español. Es decir, si yo digo que esta persona se acercó a mí, me dio un beso que yo no deseaba y no quería, entonces, ¿cuándo ocurrió eso? No, ocurrió en tal fecha. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar eso? Ah, porque esa persona ingresó ese día a ese edificio, porque efectivamente laboraba en ese puesto de trabajo, porque tenía que pasar por tal lado. Se hace es un asunto de corroboración, pero por supuesto lo que tiene más valor probatorio es el testimonio de la víctima y que se logre probar que no es un testimonio que tiende o que tiene como finalidad vengarse de absolutamente nadie, sino de que se obtenga la justicia. Yamile, mira, hablando justamente de la violencia digital o del acoso digital,
tenemos el otro caso que en algún momento tuvimos la oportunidad de tratar justamente con usted, y es el caso de Lina Res, que ella recibe constantemente, también es acosada por parte de un joven que en algún momento fue vigilante o prestaba servicio de vigilancia en su lugar de trabajo. Esta persona pues la persigue y la acosa a través de los medios digitales, de las diferentes plataformas digitales, pero también no solamente lo hace con ella, sino también lo hace con su familia, con sus amigos, bueno, con varias personas allegadas. ¿Cuál es la situación cuando ya hablamos de acoso digital? En ese momento incluso hablábamos de algunas falencias a nivel de la justicia para poder abordar este tipo de acoso. Sí, efectivamente, es que fíjate que esa precisión que estamos haciendo ahora es esencial porque en el caso de Lina, al menos de lo que han mostrado ustedes como medio de comunicación, de las conversaciones, no se logra observar, o por lo menos yo no he logrado observar, y me excusan si de pronto si hay un mensaje con esa finalidad, que sean mensajes con la finalidad de tener relaciones sexuales no deseadas ni consentidas. Lo que he visto son más que todo mensajes en los que le dice que ella es suya y demás. Entonces, en temas penales, la tipificación, hay un delito para cada cosa. Pero el problema aquí es que en este caso de Lina hay algunas falencias legales que yo observo y que creo que la Fiscalía también está haciendo ese estudio de en qué delito podría encuadrar. Se pensó en un momento en un constreñimiento, pero esos son delitos más bien menores, pero lo que se observa es que la tendencia de la violencia digital va a requerir que los estados creen delitos específicos en materia de violencia digital. En México ocurrió con la creación de la ley Olimpia, que fue una mujer cuyas imágenes fueron proyectadas, sus imágenes sexuales fueron proyectadas. Y fíjense que hasta el momento veníamos como con eso, ¿no? Como que el acoso digital era como a través de estas cosas como el doxing, la pornovenganza y todas estas cosas, pero el caso de Lina es más bien diferente y se va a requerir revisar si se tienen que hacer o adiciones a delitos o crear delitos. En todo caso, el Estado tiene la obligación de que cuando se observa un riesgo como el que tiene Lina, tiene que tomar medidas, y esas medidas no solamente son imponer medidas de aseguramiento si así se requiere, sino otras medidas, protegerla a través de programas de víctimas y testigos, protegerla a través de medidas de protección más allá de un papel, con patrullajes adecuados, e incluso pues otras medidas que se puedan tomar por parte del Estado para prevenir el riesgo. Pero el caso de Lina específicamente, salvo que haya un mensaje que tenga esa finalidad específica de sostener una relación sexual no consentida y que ese mensaje con esa finalidad sea reiterativo, de momento lo que yo he observado no encaja en un acoso sexual, es una conducta de acoso, pero no es una conducta de acoso sexual según el Código Penal. Aplica mucho la jurisprudencia en este caso, pero hay que tener en cuenta que en el caso de Lina, en su relato, ella también cuenta cómo a través de este acoso que le ha hecho este señor a través de medios digitales, ella incluso se quedó sin trabajo porque no ha podido ejercer, digamos, el oficio que ella estudió y por el cual se preparó, y además pues es toda la familia la que ha estado vinculada y que está en la misma situación. Y súmele, Aleja, que es, o sea, en el mundo digital, pero que le afecta en el mundo real al punto de ni siquiera poder salir de su casa. Y eso que nos dice Yamile, pues muy preocupante, ¿no? Que incluso la misma justicia no encuentra hacia dónde, cómo enfocarlo para poder actuar. La pregunta, Yamile, sería, bueno, en caso de uno ser víctima de acoso digital, entonces si no no tiene tan claro la justicia, ¿cuál debería ser entonces esa ruta de denuncia? ¿Hacia dónde, hacia quién se debería dirigir uno y cómo, pues, de alguna manera hacer que esa denuncia llegue hasta donde tiene que llegar, pues, para proteger a la final la vida, ¿no? Porque al final lo que está en riesgo es la vida. Claro. Tiene que observarse cuál es la finalidad del acoso. Como les dije, pues ya cuando son finalidades como sostener relaciones sexuales no consentidas, evidentemente está el acoso sexual. Se han venido presentando otras formas de violencia, como son revelar datos personales, como son poner en Internet a circular imágenes personales, privadas del índole sexual. Ahí ya tendríamos entonces que acercarnos a los delitos informáticos e incluso a otras formas de violencia, como cuál es la violencia intrafamiliar cuando se trata de parejas o exparejas quienes están ejerciendo esta forma de violencia.
Mi invitación es a poner en conocimiento a las autoridades y si es importante, yo hice un compromiso con ustedes que cumplí, que fue sentarme con la Fiscalía a revisar el caso de Lina Díaz, el impulso. Y es que si ya se ve que hay una tendencia, que fue lo que pasó con la ley Olimpia en México, cuando Olimpia, que es una víctima, por eso se llama ley Olimpia, se da cuenta de lo que le pasa, denuncia y ve que no hay una respuesta del Estado porque no había un delito, empieza a haber un movimiento de víctimas en las que dicen, mire, es que no solamente a ella le ha pasado y finalmente se observa la necesidad de crear un delito. Entonces, si estamos viendo, si empezamos a ver como sociedad que hay esta tendencia, este tipo de acoso como el que sufre Lina, que no tiene estos tintes sexuales como otros, habrá que ver entonces si los delitos que tenemos en el ordenamiento son suficientes. Y si no son suficientes, habrá que crear otros. Pero sobre todo mi invitación para el Estado es a crear verdaderas medidas de protección que les sirvan a las víctimas y que sean suficientes para ellas. Indiscutiblemente en el caso de Lina, con el informe que ustedes hicieron hoy al mediodía, yo veo tintes de una persona que ha sido reiterativa en estos comportamientos y no es descartable, por ejemplo, un trastorno de índole mental. Eso no quiere decir que eso no sea violencia, pero sí el Estado, al observar esto, tiene que poner los ojos sobre esa persona y ver si esa persona representa un riesgo para la sociedad y para sí mismo, ni siquiera si quieren en órdenes ya penales, sino de salud y de este tipo de comportamientos. Lo que pasa es que en este punto ya no sabemos ni siquiera dónde está. Y aquí tiene que haber una articulación también con Migración Colombia, con el gobierno venezolano, con el que ya hay relaciones nuevamente, al tratarse de un migrante. Pero los delitos se van creando como la sociedad va moviéndose, por eso se crea el feminicidio no hace mucho, ¿no? Como cuando se van empezando a poner en evidencia estos asuntos, con la dificultad que yo observo que ustedes ven y que uno como abogado a veces es un poco ciego ante eso y es que no es suficiente y la ley tiene que ser más dinámica e ir más al ritmo de cómo está yendo la violencia en contra de las mujeres, que ahora mayoritariamente se va a ir hacia la parte digital, que es tan real como la vida real, es absolutamente real. Esa diferenciación ya no existe mucho porque todo lo que pasa en lo digital nos afecta en lo real, sin duda alguna. Pues ya mire, ya para ir cerrando la conversación, pues hablábamos inicialmente de la preocupante cifra que se está registrando por los casos que también conocemos, que usted dice que en últimas termina siendo positivo para poder abordar el tema, pero hablemos de si tiene de pronto a la mano alguna cifra justamente que podamos destacar en ese momento en materia de acoso sexual a las mujeres en Colombia y también cuál es la recomendación y el mensaje que le entrega a usted a esas mujeres que quizá nos están viendo a esta hora y que estén pasando por una situación de acoso laboral o de acoso digital también. Bueno, en materia de cifras, fíjense que lo que está publicado en este momento por parte de la estadística delictiva de la Policía Nacional no arroja muchos casos de acoso sexual y eso se ve en la jurisprudencia, no hay muchos casos de acoso sexual y eso ocurre justamente porque hay poca denuncia y hay mucho archivo o hay mucha denuncia y hay mucho archivo. Entonces, creo que la invitación a las mujeres, les hablamos hace poco, y es decirles que es importante que exijan en sus empresas los protocolos. Los protocolos no son un capricho o no son quizás un favor que tengan que hacer las empresas, sino que es una obligación y tienen que tener unos lineamientos específicos y para eso estamos pues las expertas dispuestas a prestar nuestros conocimientos para ello. Pero sobre todo quisiera aprovechar el espacio para hacer la invitación a los hombres. Como ustedes saben, yo siempre quiero hablarles a ellos y es que entiendan que no tienen derecho a cometer este tipo de cosas, que no está bien, que comportarse así no los hace ser más hombres y que realmente somos compañeros de mundo y que comprendan que no hay mejor relación sexoafectiva que aquella que es deseada. Si no los desean, sencillamente es momento de mirar hacia otro lado y entender que tienen un valor personal que no puede estar mediado por la imposición, por la coerción, por la jerarquía, por el dinero. Y qué bueno que empiecen a ser juzgados estos hombres de gran poder, porque eso también es un mensaje muy poderoso para la sociedad. Si ellos que tienen tanto poder no pueden, ninguno puede ejercer esta violencia y ojalá que como sociedad y como hombres sobre todo se den la oportunidad de ponerle fin a la violencia contra las mujeres porque es posible y solamente depende de ellos.
Un tema muy complejo, nos cuenta la doctora Yamile, pero mire, no mencionamos otra forma de acoso que también vivimos las mujeres, casi que yo creo que en su gran mayoría, y es el callejero, ¿no? El callejero, en los lugares de transporte público, donde también hay ciertos vacíos y a la hora de denunciar también hace falta como herramientas, ¿no, Yamile? ¿O cómo lo ve usted? Sí, total. Y en ese punto a mí me parece muy preocupante la postura que han venido tomando jueces, incluso la Corte Suprema de Justicia, porque se ve como menor, como un asunto menor, el hecho de que a las mujeres les toquen sus partes íntimas, sus partes, pues digamos que se consideran sexuales, aunque todo el cuerpo es sexuado, por ejemplo, en el Transmilenio y en otros sistemas masivos de transporte. Y es muy preocupante y valdría la pena de pronto en algún otro momento que lo habláramos. Fíjense lo que acaba de pasar en Italia. En Italia hay un fallo supremamente condenable porque una niña recibió un tocamiento no deseado por parte del conserje de su colegio. La justicia determinó que no era un delito porque ese tocamiento duró 10 segundos y entonces que por eso no era como del interés del derecho penal. Y en Italia empezaron un movimiento las mujeres de hacer grabaciones de 10 segundos para que nos demos cuenta cuánto son 10 segundos y cómo le puede afectar a la mujer. Entonces creo que en Colombia hay una deuda muy grande del sistema judicial para que entiendan que los tocamientos hacia nosotras y a cualquier persona, pero sobre todo a nosotras que somos las que mayormente somos víctimas, así duren un segundo o 10 segundos, generan ataques de pánico, depresión, ansiedad, ganas de no volver a salir, un miedo absolutamente grande e incluso resquebrajan las relaciones que hay entre hombres y mujeres porque se genera un hábito y un contexto de desconfianza que permea todas las formas de relacionamiento. Entonces, ese tema es crucial porque si no se combate, no solamente con sentencias penales, sino no se combate hablándole a los hombres, es muy difícil poder prevenir otras formas de violencia como el feminicidio, como el acoso sexual, entre otros delitos. Es que este tema es más común de lo que se habla y eso que ahora se está hablando mucho más en ese sentido, en el sentido de llamarlo acoso callejero, porque antes incluso ahí se ponía un poco en entredicho y el tema de la masculinidad y bueno, ahorita estamos hablando de masculinidad consciente y esto cambia un poco el escenario. Yamile, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes y perdónenme, se me olvidó contarles que hay víctimas de feminicidio posterior al acoso y quería recordar el caso de Ángela Contreras en el Quindío y de Juliet González en Santa Marta, que fueron dos mujeres asesinadas por parte de dos vecinos, de un señor que trabaja en una plaza y la otra de un vecino, posterior a varios actos de acoso sexual. Entonces el acoso sexual puede terminar en feminicidio y ojalá que sigamos hablando de esto y muchas gracias a ustedes que han venido haciendo una labor increíble en pedagogía para derrotar la violencia contra las mujeres. Gracias, Yamile. De esta manera culminamos. Sí, señora, un tema muy complejo, muchas cosas todavía por analizar y seguramente vamos a seguir hablando de este tema, ¿no, Aleja? Así es, vamos a seguir abriendo espacios para conversar sobre este tema tan preocupante en nuestro país. Nos despedimos de Sala de Prensa. Gracias a todos por conectarse con nosotros.